Bienvenidos sean todos a un episodio más de Michelle Acevedo, Selah, el podcast. Detente y escucha, donde cada experiencia es una historia que contar para otra vida impactar. Y estamos ya en el episodio número 11. Hoy vamos a compartir el episodio número 11, que va a ser como una continuidad de lo que fue el episodio anterior. El episodio anterior estábamos hablando sobre el cuidado de Dios. En este episodio vamos a estar hablando de otro cuidado, otra forma maravillosa que Dios tiene de demostrar su amor, su protección, su interés por nosotros. Hablábamos el episodio pasado de que Él cuida de nosotros como Padre que ama. Y en este vamos a estar hablando de otra manera maravillosa en la que Dios demuestra su amor para con nosotros. Y es que Dios no se olvida de nosotros. Dios no se ha olvidado de ti. Yo sé que parece trillado, repetitivo, que lo has escuchado antes, pero verdaderamente hoy Dios te recuerda: yo no me he olvidado de ti. No te olvido, te dice el Señor. Estamos gozosos y damos gloria a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir cada miércoles un episodio más donde compartimos experiencia, donde testificamos del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, de su bondad, donde compartimos la poderosa palabra del Señor que nos vivifica, nos fortalece, que nos santifica. Damos gloria a Dios por esta oportunidad y estos medios maravillosos en los cuales podemos continuar expandiendo el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo, un evangelio de salvación, de fe y de esperanza. Este episodio vamos a hablar de esa característica maravillosa. Mira, uno de los errores dentro de tantos, ¿verdad? Porque nosotros los seres humanos cometemos muchos errores. Y yo creo que uno de los más comunes y de los más que podemos cometer es que le adjudicamos a Dios características que son propias de los hombres. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tendemos a olvidar. Nosotros los seres humanos, puede ser que hoy nos digan una cosa, puede ser que hoy prometamos algo y ya mañana se nos olvide la promesa que hicimos, se nos olvide quizás el compromiso que hicimos con alguien. Nosotros los seres humanos, por alguna condición de salud, alguna condición física, también podemos olvidar. Hay personas que pierden su memoria. Hay enfermedades que nos llevan a perder la memoria, los recuerdos, olvidamos. El hombre puede olvidar, pero Dios no. Y adjudicarle a Dios una característica de hombre, muchas veces cometemos ese error y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pensamos que Dios ya no se acuerda de nosotros, que Dios no piensa, que no nos toma en consideración, que es como si no le importase, como si no tuviese ojos para ver lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando. Es como si nos hubiese dejado en la tierra del olvido. Pues yo vengo a decirte hoy que Dios de ti no se olvida, que Él no se ha olvidado de ti, y de eso quiero hablarte en este espacio, en este podcast de hoy. Quiero hablarte sobre 3 hombres que vemos en la palabra del Señor que pudieron, dentro de tantos que hay, que pudieron haber pensado en algún momento dado que Dios se olvidó de ellos. Incluso vamos a ver cómo de uno, sí, los seres humanos le pudieron haber hecho alguna promesa, la olvidaron, pero Dios es el que trae a memoria tu nombre en el momento preciso. Vamos a compartir, ¿verdad? Estos 3, 2 y una mujer, ¿verdad? Porque te voy a hablar de una mujer también. Pero antes yo te quiero leer Isaías 49. Isaías 49, versículo 15. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Y es que Él lo ha prometido. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido no olvidarse de nosotros. Así que si hoy tú estás pasando alguna situación difícil, que posiblemente sea así porque en este mundo hay mucha aflicción, porque llegan los diagnósticos médicos, porque llegan las circunstancias adversas,
llegan los momentos difíciles, puede llegar una mala noticia, si hoy es el caso, si hoy te encuentras atravesando alguna situación que te sientes en la tierra del olvido, donde crees que nadie se acuerda de ti, que nadie te toma en consideración, que te han abandonado, donde piensas que no eres como una persona que estás ahí y no estás, como si nadie pensase en ti. Yo sé que te puedes estar identificando con estos sentimientos porque todos en algún momento dado hemos experimentado estos sentimientos, pero hay uno que de ti no se ha olvidado, hay uno que no se olvida de ti, hay uno que está constantemente al tanto, al pendiente de ti, y ese es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Mira, la palabra del Señor nos habla de Mefiboset. No sé si conoces la historia de Mefiboset, pero te voy a ir parafraseando, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Algunos versículos y te voy a resumir en cortitas palabras la historia de Mefiboset. Mefiboset era nieto de Saúl. Mefiboset era hijo de Jonatán. Y vemos claramente que cuando se da la huida, porque ya Saúl y Jonatán habían muerto, a Mefiboset era un niño y lo cuidaba una nana, una nodriza. Cuando están en la huida, él se le cae de las manos a la nana y dice la palabra del Señor que él quedó lisiado de ambos pies. Eso tú lo puedes ver o lo podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 9. Y David, cuando ya se hace rey, David tenía una muy buena relación con Jonatán. Sabemos esa relación que había entre Saúl y David. David manda a llamar. En el versículo 1 de 2 de Samuel capítulo 9, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Ahí le dijeron sí, queda uno, pero se encuentra en Lodebar. Lodebar significa tierra del olvido, tierra de depresión, donde nada prospera, de tristeza, de soledad. Era un lugar desolado, donde nadie quería ni gustaba habitar. Y ahí fue a parar Mefiboset. Mefiboset no pidió llegar ahí. Mefiboset llegó ahí porque se le cayó. Primeramente fue huida y ahí llegaron. Se le cayó, tras que llegó a esa tierra, llegó lisiado de ambos pies porque alguien lo dejó caer. Quizás a ti alguien te dejó caer, alguien que se supone que cuidara de ti no cuidó, y te sientes con esa necesidad en tu corazón, con ese vacío, con ese dolor, con ese sentimiento de que has quedado en Lodebar, en la tierra del olvido, donde nadie llega, donde nadie ve. Pues yo te quiero decir que el Señor te manda a llamar en esta hora porque Él no se ha olvidado de ti y Él te manda a llamar, Él te trae a la mesa. Vemos más adelante que Mefiboset llega y es restituido, o sea, se le da restitución, se le devuelve lo que es de él y David lo sienta a la mesa. Pero me llama mucho la atención algo, y es que en el versículo 13 dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Mefiboset fue sentado a la mesa del rey, pero se quedó lisiado de ambos pies. Y aunque no es el tema de este podcast, porque en este episodio quiero recalcar de esta y exaltar de esta historia que Dios no se olvidó, que aunque Él fue a parar allí, no lo pidió, se cayó, se quedó lisiado, circunstancias que llegan muchas veces que nos preguntamos y nos decimos: yo no merecía esto, ¿por qué me ocurrió esto? El Señor se acuerda, lo manda a llamar, lo sienta a la mesa del rey. Pero Dios es poderoso y también podía sanarlo de sus pies. Pero dice aquí que se quedó sentado a la mesa del rey, pero lisiado de ambos pies. Esto quiere decir que Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Que nuestras circunstancias, nuestros diagnósticos médicos, las circunstancias que tenemos alrededor, lo que tenemos que atravesar, eso no nos descalifica. Eso no nos descalifica para nosotros estar sentados a la mesa. Él es soberano. Si Él quiere, Él sana. Y si no,
No, pero igual forma nos ama de la misma manera y en Él tenemos herencia en Cristo Jesús. Ahora, el segundo que te quiero hablar es de José. José, vemos la historia maravillosa de José, lo podemos ver en el Génesis. Nosotros vemos esa historia maravillosa, vemos lo mucho que sufrió José, vemos que José, el soñador, tuvo estos sueños en el cual se lo contó a sus hermanos. Estos sintieron envidia, le vendieron allá, él fue a parar a casa de Potifar, lo dieron por muerto, le dijeron a su padre que había muerto. En fin, fueron muchas las situaciones adversas que pasó José, que pudo haber pensado: Dios se olvidó de mí. ¿Dónde están los sueños que Dios me mostró? ¿Cuándo? Muchas circunstancias que, aunque la palabra nos redacta que José haya pensado de esta manera, pero nos ponemos en sus zapatos, como decimos por ahí, y yo creo que tenía toda la razón o todas las circunstancias para haber pensado: Dios se olvidó de mí. ¿Sabes por qué? Porque en una de todas las cosas que le pasó a José, fue a parar a la cárcel injustamente. Allá en la cárcel, y los podemos ver en Génesis 40, 20, verá, desde el 14, dice, en el 14 dice del 40: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Aquí está hablando de que cuando José estaba en la cárcel, allá había un copero y un panadero, y él le reveló los sueños, reveló lo que iba a pasar, le dijo: al panadero le va a pasar esto, al copero le va a pasar lo otro. Así fue. Tal como José le reveló los sueños, sucedió. Y le dice al copero: cuando tú seas restituido tu lugar, acuérdate de mí, haz bien conmigo, haz misericordia. Pero como ya dijimos, que el hombre olvida, que el hombre puede prometerte hoy y decirte: sí, yo no sé cuántas veces te han prometido, puede ser mucho, porque así somos nosotros, prometemos, sí, te voy a hacer acá. Se olvidó. Vemos que dijo: acuérdate de mí cuando tengas este bien, para que hables con Faraón, para que me saques de esta casa. Pues, ¿qué pasó? El copero se olvidó de José, porque el hombre olvida, pero Dios no se ha olvidado de ti. Dios no te olvida. Vemos más adelante en Isaías 40, 20 y 23 que el faraón ahora es el que tiene un sueño. Entonces el copero le dice al faraón: ay, yo me acuerdo que cuando yo estuve en la cárcel, allí había un jovencito, aleluya, que él había interpretado, nos hizo, ¿verdad? Nos interpretó los sueños. Entonces, mira lo que pasó. El jefe de los coperos, ¿verdad?, le dice a Faraón: yo me acuerdo que estaba allí con nosotros un joven hebreo, y él, tal cual él nos dijo, así sucedió. Entonces Faraón mandó a llamar a José, así como David mandó a llamar a Mefiboset. Lo mandó a llamar. Dios se acordó de ello, porque era Dios obrando. Vemos que toda la palabra del Señor es inspirada por Dios, y vemos claramente que quien pone eso, quien trae a memoria, sabemos que fue Dios. Dios mandó a llamar David, ¿verdad? Mandó a llamar a Mefiboset. Ahora el faraón manda a llamar a José. Así que le trajo a memoria el copero a José, porque Dios traerá a memoria. Dios tiene instrumentos aquí, nos usa a nosotros sus hijos y somos sus instrumentos. Y muchas veces Dios va a traer a memoria tu nombre, va a utilizar algún copero y va a traer a memoria tu nombre. Quizás te sientes en esta situación, has ayudado quizás a mucha gente y dices: ya no se acuerdan de mí. Estás en una situación adversa económicamente, financiera, muchas veces quizás atravesando alguna situación adversa en otro ámbito, en otra situación, y quizás piensa: caramba, tantas veces que yo ayudé y acá, sí, porque son cosas que relaciones interpersonales suceden. Pues mira,
Como aquí compartimos experiencia, también me ha pasado a mí muchas veces y he sentido que Dios se ha olvidado de mí. He sentido, caramba, nadie se acuerda de mí. Es como que, Dios mío, pero uno siente que está como que en el olvido. Pues yo te tengo que decir que muchas veces Dios permite eso y en mi caso fue así. Sabes, yo pensaba que porque nosotros los seres humanos comenzamos a razonar y comenzamos a llegar a conclusiones y decimos, no, la gente me olvidó, nadie me llama, nadie me busca, ahora acá. Pues mira, son escenarios que Dios mismo prepara y permite para que tú y yo le busquemos solo a Él, para que aprendamos a poner nuestra mirada en Él, para clamar solamente a Él, para recibir la ayuda que solamente proviene de Él, porque a veces buscamos mucha ayuda en los hombres y perdemos nuestra vista del que verdaderamente nos quiere ayudar, quiere ser nuestro Señor. Así que Dios permite que nos quedemos, mire, entre comillitas, aparentemente solo en la tierra del olvido. ¿Para qué? Para llevarnos a la intimidad, para acercarnos más a Él y en el momento indicado trae a memoria tu nombre, y ahí comienzan a suceder cosas lindas. ¿Sabe por qué? Porque dice aquí que José fue sacado apresuradamente de la cárcel. Salió José apresuradamente de la cárcel. Apresuradamente. Dios viene a hacer una obra maravillosa en tu vida, en mi vida, en la vida de sus hijos. Deprisa. Dios está a punto de actuar. Dios no se ha olvidado de ti. Él viene deprisa. Él apresuradamente va a establecer su plan perfecto sobre esa situación, sobre esa adversidad. Si solamente crees, verás su gloria. Verás su gloria. Dios no te ha olvidado. Él no se olvida de ti. José fue sacado deprisa de la cárcel y vemos la maravillosa obra que Dios continuó. Los sueños que éste había tenido hace mucho tiempo atrás, pasaron muchas situaciones difíciles, pero esos sueños se establecieron porque no fueron los sueños de José, sino fueron los sueños de Dios para José. Él es quien lo puso en el corazón. Él es quien lo hace manifiesto. Aleluya. Pues sabes qué, ahora por último, ya ahí cerrando, te quiero hablar de esta mujer, la mujer encorvada. Llevaba 18 años, dice la palabra del Señor en Lucas 10:13, ahí puedes ver la mujer encorvada, 18 años en una posición encorvada. Dice la palabra del Señor que esta mujer había intentado de todo también, así como la mujer del flujo de sangre. De igual forma, dice que había una mujer que hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad, escúchelo bien, tenía un espíritu de enfermedad, andaba encorvada, con pena, cabizbaja, con un gran peso. Así muchas veces espiritualmente andamos encorvados, entristecidos, agobiados, cabizbajos todo el tiempo, con una congoja, con un peso. Muchas veces el peso del pecado que nos asedia nos hace encorvar y vivir encorvado cuando Dios quiere que estemos derechitos, erguidos, con nuestra cabeza en alto, derechos, prestos, aleluya. Así es que Dios quiere vernos en Cristo Jesús, revestidos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Así que miren, tenía un espíritu de enfermedad y dice que de ninguna manera esta mujer se podía enderezar. De ninguna manera, dice. Pero eso fue hasta que Jesús la vio, porque dice la palabra que Jesús la vio, Jesús la llamó y le dijo: mujer, eres libre de esa enfermedad. Le puso las manos sobre ella y ella se enderezó al ver, al sentir el toque de Jesús. Él le dio el toque, esta se enderezó y luego glorificaba a Dios. Esta mujer pudo haber pensado: se olvidó de mí. Llevo 18 años, yo no sé cuánto tiempo llevas, puede ser que lleves 10, 5, 7, 20, 18 como esta mujer en alguna situación que te ha mantenido encorvado, encorvada y piensas que Dios se olvidó de ti y piensas que ya Él no piensa en ti y piensas que no presta atención a tu situación. Yo te digo que Dios te ve, Él es el Dios que te ve. Dice que Él la vio, la mandó a llamar, le puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Aleluya. Dios no te ha olvidado. Aquí te he compartido
3 ejemplos, 3 historias, 3 experiencias maravillosas que son necesarias testificarla, adentrarnos a la palabra del Señor, porque de ellas recibimos esa riqueza que ministra nuestras vidas, que podemos compartir con otros y ser impactados con el poder de Dios. Ese es el plan, ese es el propósito. Te hemos compartido 3 historias, 3 experiencias, aleluya, que son historias que contar para otra vida impactar, donde pensaron quizás tenían el panorama, el escenario perfecto para pensar que Dios se había olvidado, que el hombre sí había olvidado como a José, que a Mefibosé lo dejaron caer, que lo llevaron a Lodebar y que esta mujer llevaba 18 años con un espíritu de enfermedad, pero ahí llegó Jesús en el momento indicado, en el momento preciso, y así como José fue sacado de prisa de la cárcel, así el Señor obrará a favor de sus hijos. Dios no se ha olvidado de ti. Esto fue Michelle Acevedo Selah, el podcast. Detente y escucha, donde cada experiencia es una historia que contar para otra vida impactar. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, Dios no se ha olvidado de ti.